Aquí ya. Bien, entonces Dios, hoy tú nos tienes acá juntos, Dios. Hoy nos tienes en una cita divina, en una cita contigo, Dios. Hoy te damos gracias porque eres tú en nosotros, haciendo, porque eres tú quien nos cita a tu reino. Hoy te damos gracias por ello. Tu ministración, Espíritu Santo, te pedimos que sea a nuestros corazones, que podamos entenderlo y podamos vivir las cosas que tú quieres que aprendamos por esta reunión. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, los que están por conectarse, los que no pueden conectarse hoy y van a ver la grabación. Bien, amén. Bien, entonces bienvenidos todos. Vamos a continuar nuestra segunda parte de este tema Entendiendo la Navidad. La vez anterior vimos un poquito qué era la Navidad. Es un concepto que conocíamos. eh, y hoy vamos a ver el siguiente, un segundo macro tema que que nos respondiera una segunda pregunta de lo que sería conceptos básicos para entender la Navidad. Vimos que la Navidad pues fue el nacimiento del Señor, la venida de Dios al mundo, bien, y hoy vamos a mirar este tema. Y este tema ¿es la Navidad del cumpleaños de Jesús? Bien. Entonces vamos a mirar si la Navidad es el cumpleaños de Jesús, vamos a ver de dónde viene esta idea, qué evidencias hay para decir que sí, para decir que no, y por qué lo podemos ver en unas fechas o en otras. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces, ya vimos que la Navidad, pues es que Dios vino al mundo, pero entonces ya vimos el qué, ahora vamos a ver el cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? Porque esta fecha o las fechas que le atribuyamos a la Navidad va a implicar, ¿sí? Pues algunos conceptos que están asociados y derivados a la fecha de la Navidad respecto a las celebraciones que se pueden hacer. Bien, entonces vamos a ver algunos conceptos y acá vamos a iniciar con un concepto introductorio para empezar a ahondar, ¿sí? La respuesta a ¿es la Navidad del cumpleaños de Jesús? Bien, entonces, acá me refiero a la Navidad, a la celebración que hacemos de la Navidad. Bien, entonces la respuesta a esto, ay, se me fue. La respuesta a esto es algo que ha generado muchos conceptos y diferentes, ¿sí? Se ha escrito sobre ello bastante. Y hay conceptos diferentes respecto a esta fecha y sobre todo a lo que implica escoger una u otra fecha. Bien, entonces, porque no solo tiene que ver cuándo fue, sino que entendiendo qué fue la Navidad y cuándo fue, entonces vamos a abrir un camino para ver el verdadero significado de la Navidad o el significado que alguien quiera darle, ¿no? Entonces, es importante, antes de llegar a un entendimiento completo del significado de la Navidad, pues entender un poquito acerca del cuándo, es decir, de la fecha. Estas fechas ha hecho que algunos hayan negado la Navidad porque pues no están de acuerdo con las fechas Eso, propuestas, la ¿bien? Y, verdad. y también con em, otros el énfasis en la celebración, ¿sí? Ah, es esta fecha, entonces vamos a celebrar, ¿sí? Y hay un énfasis ya en la celebración, cosa que ha abierto puerta pues a hacer una celebración como se celebran los cumpleaños, ¿sí? En diferentes naciones. Entonces, ¿cuál será la posición más razonable respecto a este asunto? Eso es lo primero que, que vamos a mirar. Bien, bien, entonces vamos a ir pasando a la siguiente. Bien, entendiendo que hay diferencias de criterio, pues tenemos que ir a la historia y ver de dónde vienen las fechas que hay para la Navidad. Entonces vamos a mirar que hay varias hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí?
no sobre el hecho de que haya nacido. Ya lo vimos que es un hecho. El Señor vino, Jesucristo existió, ¿sí? Y nació, pero ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, y pues es sobre cuándo nació Jesucristo. Bien. Entonces, el adagio más popular es esta afirmación. Esto es lo más popular que la gente cree. Si vamos a hacer una encuesta callejera y le preguntamos a la gente, estoy seguro que esto es lo que la gente que ha pensado acerca de la fecha de la Navidad va a responder. Bien, y entonces por eso lo tengo ahí como un adagio. El adagio más popular es la afirmación de que la fecha de la Navidad fue escogida por Constantino como parte de la estrategia de la Unión Nacional en torno a sus políticas. Vamos a corregir aquí la Unión Nacional eh, para... No, no me deja corregirla. Ahora yo creo que sí. La Unión Nacional. Vamos a corregirla allí y vamos a volverla a hacer. Eso, ahora sí. Entonces, una de unión nacional en torno a las políticas, principalmente en la búsqueda del apoyo de este a su idea de trasladar la capital del Imperio Romano a Bizancio, ciudad a la que le había cambiado el nombre por Constantinopla. Entonces, lo que la gente más cree es que Constantino, ¿sí? En aras de ganarse el favor del pueblo al respaldo político de cambiar la capital, entonces hizo un sincretismo entre las fiestas paganas que celebraban los paganos hacia finales de diciembre con la idea de la natividad de Jesucristo y las mezcló. Bien, entonces tenemos que situarnos históricamente. Constantino, estamos hablando, sí, hacia el siglo IV, ¿cierto? Siglo IV después de Cristo, ¿cierto? Entonces, hacia el año 320, sí, Constantino empieza a gobernar y entonces, pues tenemos esta idea, esta idea. Pero vamos a mirar que esta afirmación sí tiene algo de verdad, pero no es así en su totalidad. Entonces vamos a ver cuál es la verdad y qué es lo que sucede. Entonces, hay algo que sí, pero hay algo que no. Entonces, tenemos que ver, entonces, de acá, qué podemos ir viendo. Pero esto está fechado hacia el siglo IV. Pero nosotros encontramos evidencia de la Navidad mucho más antes, 2 siglos antes. Entonces, la idea de la Navidad no fue originaria de Constantino. Bien, podríamos decir, como adagio popular, que él lo mezcló, pero tampoco, ¿sí? La evidencia nos da una idea tajante. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con esta idea de cuándo fue que el Señor Jesucristo nació. Entonces, vamos a mirar y vamos a ir acá ay, aquí eh, esta idea. La Iglesia romana, desde el siglo II, ya, sí, en la Iglesia romana, desde el siglo II ya se hablaba de una fecha sugerida para la Navidad. Ya en el siglo IV, durante los procesos de estructuración de un calendario litúrgico general y de igual aplicación en todos los lugares donde se oficiaba la religión romana, es decir, en todos los lugares del Imperio Romano, se determinó oficialmente la fecha de la anunciación del nacimiento de Jesús por parte del arcángel Gabriel a María. Entonces, acá hay una primera cosa, y es que sí en el siglo IV, ay, se me perdió otra vez. Ay, otra vez se salió. Permítame un momentico. Ah, y una vez puedo corregirlo acá. Bien. Entonces, voy a volverlo a ampliar. Ahora sí. Bien. Entonces, ya en el siglo IV, sí, hacia los 300, sí se cuadró la fecha. Sí se decidió una fecha, pero no fue por la acción política de Constantino. La evidencia que se tiene es el ordenamiento del calendario litúrgico de la Iglesia de Roma. ¿Sí? Querían el mismo ordenamiento litúrgico, de ahí donde viene luego el misal y todas estas cosas, para que haya un mismo orden en todos los lugares donde se oficiaba la misa. Bien,
Entonces, se llegó a un acuerdo de cuándo fue que el arcángel Gabriel le anunció a María que ella iba a ser la madre del Señor Jesucristo y que sí, iba a concebir del Espíritu Santo. Bien, bien. Entonces, la fecha que se asignó la fecha se asignó hacia el equinoccio de primavera, que es alrededor del 21 de marzo en el calendario gregoriano. Más o menos hacia el 21, 22, 23 de marzo, la iglesia asignó esta fecha de la anunciación. ¿Sí? Y es más, dentro del calendario litúrgico católico, hay una fiesta en marzo respecto a la anunciación de María, a María. Bien. Entonces, hacia finales de marzo, se da como esta idea, ¿no? Entonces, eh, se asigna hacia marzo, que era como el inicio del año hebreo, ¿no? Hacia el 23 de marzo se acababa lo que era el año y empezaba el nuevo año en el mes de abril, que es abril, y es el año con que inicia el año hebreo. Y también después de este equinoccio de primavera, es decir, que dura lo mismo el día que la noche, empieza en el cenit la constelación de Aries en el cielo, ¿sí? Que es la que abre el año. Aries es la que abre el año. Bien, entonces, si esta fecha fue la que se asignó, ¿sí? Acá estamos hablando de que se asignaron fechas, todavía no estamos hablando de dónde fue que sacaron estas ideas de estas fechas, ¿sí? Pero se asignaron estas fechas. Bien, entonces si se asignó esta fecha más o menos hacia el 20 y algo de marzo, estamos hablando entre el 21, el 24, 25 de marzo, ¿sí? Porque no siempre es el 21 el equinoccio, está entre el 21 y el 23, así, y la constelación de aire está en el cenit, más o menos en esa semana. Bien. El cenit es la parte más alta del cielo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos a Aries. Bien. Entonces, 40 semanas después, es decir, 9 meses, debió haber nacido el niño Jesús, ¿sí? Porque un embarazo de una mujer dura 40 semanas y que corresponde más o menos hacia el 25 de diciembre. Bien. Entonces, esta fue la idea. Entonces, fue en el equinoccio de primavera la anunciación y entonces, sí, vamos a llegar 9 meses después al solsticio de invierno hacia el 25 de diciembre. Bien. Bien, entonces esto fue lo que se empezó a hacer hacia el siglo IV, pero ya desde el siglo II ya había información acerca de la Navidad, ya hay historia acerca de la celebración de la Navidad y se celebraba en diferentes fechas de acuerdo a los diferentes padres de la iglesia de cómo interpretaban la información bíblica. Bien, entonces para hacer una sola, entonces por decreto, sí, digamos, sí, digamos, ordenanza del clero, pues se instituyó una fecha. Bien, bien, entonces vamos a mirar qué tan cierto es ello, sí, y en qué se basan para hacer esa fecha. Bien, bien, entonces vamos a ir acá. Esta fecha no tuvo un sustento de evidencia histórica ni circunstancial. Es decir, no dijeron, no, esto fue tal fecha porque en este eh, eh, registro vemos que se contó esto en estas fechas. No, ni tampoco circunstancial. Ah, fue que la tradición dice que fue acá en esta fecha. Tampoco. Sino fue el resultado de sustentación de diferentes hipótesis que presentaron estudios de eruditos, ¿sí? En Roma. ¿Sí? Entonces, diferentes estudiosos presentaron sus hipótesis, ¿sí? Respecto a cuál sería la mejor fecha, ¿sí? Eh, pero estos estudios se requería un soporte teológico, ¿sí? Y había una exégesis, o sea, una interpretación propia, ¿sí? De ello. O sea, no era realmente una hipótesis de la fecha en sí, sino cuál teológicamente sería la mejor fecha. ¿Sí? Eso es lo que se quiere hacer. Entonces los eruditos presentan diferentes hipótesis, ¿sí? Interpretan, o sea, la exégesis, que es la interpretación de la palabra,
propia, no una interpretación de razonamiento, sino propia, y de mejor conveniencia para el año litúrgico que estaba determinado. Bien, entonces, el, en el año hebreo empezaba pues en abril, ¿sí? O sea, finales de marzo, ¿sí? Y pues terminaba en marzo, ¿cierto? A inicios de marzo, ¿cierto? El año hebreo era con calendario lunar de 28 días los meses, 13 meses. Mientras que la idea del Imperio Romano, ¿sí? No era la hebrea. ¿Sí? Ya después de esto, entonces, esto fue como bases para luego tener un calendario, que es el calendario gregoriano, ¿sí? Que es un calendario solar, como lo tenían también los, ¿sí? Griegos, que tenían lunar o solar. Bien, bien. Entonces, eh, el, el origen es una idea teológica de qué es lo mejor para todas las celebraciones de las fiestas del año litúrgico. ¿Sí? Y entonces, pues la mayoría de la religión no estaba en Jerusalén. ¿Sí? Bien, hubo persecución, ¿sí? Jerusalén no fue una iglesia grande, la mayoría de la gente estaba en el Imperio Romano, la gente cristiana. ¿Sí? Y el Imperio Romano no tenía las mismas fechas que los hebreos, aunque entonces, ¿sí? Se justifica con esta adopción de esta fecha la anunciación, el inicio del año hebreo, pero también el nacimiento del Señor con el final del año romano. Bien, entonces cuadra para los dos, pero vemos que es un cuadre que no es histórico, no es circunstancial y que tampoco es Constantino haciendo política y sincretismo, sino es una idea del año litúrgico. Bien, ¿cuál sería la mejor fecha? Bien, entonces se presentan diferentes hipótesis, ¿sí? A la que esta fecha de marzo de anunciación y diciembre de nacimiento, entonces recibe buena bienvenida. Entonces, veamos por qué. Porque la fecha del equinoccio de primavera para la anunciación, en última fue la aceptada porque significaba, ¿sí? El momento de la paridad del día y la noche. Es decir, que dura lo mismo, ¿sí? El día de la noche, ¿sí? Entonces, es igual. Entonces, es el mismo tiempo de luz y de oscuridad, ¿sí? Incremento del día, la luz sobre la oscuridad. Entonces, después de el equinoccio de primavera, entonces se empieza a incrementar la luz sobre la oscuridad. Empieza el día a ser un poquito más largo cada día, ¿bien? Sobre la noche. Empieza la primavera, luego va a venir el verano, ¿sí? Donde los días son mucho más largos que la noche. Bien, era la salida de la oscuridad, el equinoccio de primavera indica el inicio de la primavera, ¿sí? Y es la salida de la oscuridad del invierno y el inicio del florecer de todas las cosas, el verdor, esperanza y el inicio del año hebreo. Entonces, esta idea de la anunciación para el equinoccio de primavera fue muy bien aceptada porque la primavera es un tiempo de felicidad, salimos del frío, bien, las cosas florecen, ¿sí? Tenemos esperanza en este nuevo año, en el caso de los hebreos, y la luz prevalece sobre la oscuridad. Entonces vino la promesa, vino el Señor, ¿sí? La anunciación de que ya vino el Señor y la luz empieza a prevalecer sobre la oscuridad. Entonces esto caló muy bien entre los jerarcas de la iglesia y por eso le dan bienvenida a esta fecha. Veamos más información. Entonces, esta fecha del 25 de diciembre para el nacimiento del niño Jesús es la actualmente aceptada por la gran mayoría de los cristianos y ha sido adoptada casi globalmente. Está presente en los calendarios del mundo. En cualquier calendario, usted toma una agenda, toma una en su celular, sin importar qué marca de celular sea ni en qué país esté, siempre le va a marcar 25 de diciembre Navidad, porque no solo es a hoy una fecha religiosa,
sino es una fiesta también civil. Ha sido adoptado casi globalmente y está presente en los calendarios civiles utilizados por la mayoría de los países del mundo. Comprenderíamos que estuviese en los calendarios religiosos, obviamente, pero también está en los civiles. ¿Bien? A los ateos les dan el festivo de la Navidad y no deben ir a trabajar. Bien. Entonces, un ateo realmente consecuente con lo que piensa debería ir a trabajar el día de Navidad. Bien. Pero como se da civilmente, entonces esta fecha no solo, aunque se inició solamente para la mayor conveniencia del año litúrgico, o sea, como una idea religiosa, ¿sí? Pues trascendió a hacer una fecha también civil. Por lo tanto, pues es la fecha que más se conoce. Bien. Incluso en los países que en los que su mayoría no son de religión cristiana, como por ejemplo países budistas, ¿sí? Ateos o incluso musulmanes, la fecha se conserva y también se celebra. ¿Sí? Se celebra, no es que haya una celebración religiosa, pero sí está el día, ¿sí? Festivo. ¿Sí? Entonces, esta fecha, ¿sí? Después de que se acepta en el siglo IV, empieza a tener un desarrollo civil la celebración de la Navidad. Los 2 siglos que se celebró la Navidad fueron solo celebraciones religiosas de los cristianos. Pero una vez el Imperio Romano pone esta fecha, esto hizo que el 25 de diciembre fuera festivo en todo el Imperio Romano. ¿Bien? Y además, entonces empezó a influir en la historia de los demás países para que lo adopten como una celebración civil también. Bien, entonces esto es lo que empieza a pasar a raíz de la adopción de esta fecha. Bien, vamos a ver un poquitito más de información. Bien, entonces veamos acá un poquito cómo podemos ver. Veamos cómo el testimonio bíblico veamos cómo el testimonio bíblico nos guía a la verdad. Aquí me quedo 2 comos y eh, voy a quitar uno, pero también voy a quitar esto. Este, vamos a quitar esto. Ok, bien. Entonces veamos qué nos dice el testimonio bíblico. Bien, entonces vamos a mirar. Vamos a ver y leer acá en Lucas el anuncio del nacimiento de Juan. Bien, este es el nacimiento de Juan el Bautista, que es primo hermano de Jesucristo. Bien, eh, es primo de Jesucristo, eh, o sea, no es primo hermano, pero primo. Bien, bien, entonces hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. O sea, Zacarías era levita y tenía turnos en el templo, como tenían los sacerdotes levitas, ¿sí? O sea que Zacarías, al ser sacerdote, ¿sí? Era descendiente de Aarón, ¿bien? Y de la clase de Abías, entonces habían diferentes clases eh, de sacerdocio, estaban agrupados en torno a un sumo sacerdote, ¿bien? Y en honor, el nombre en honor a un sumo sacerdote, y en este caso era Abías, ¿bien? Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿bien? Bien. Entonces, esta es la historia de Zacarías y Elizabeth. Entonces, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto es bien importante. Zacarías y Elizabeth eran justos, eran buenos a Dios, ¿sí? No tenían pecado, ¿sí? Conocido, público, ¿sí? Y seguían las leyes de Dios. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, cada una de estas clases tenían un orden para dar el sacerdocio, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces, a estos sacerdotes
¿sí? Tenían que hacer un servicio en el templo y se sorteaba qué tenían que hacer y a eh, Zacarías le tocó el incienso. Entonces entra al santuario para prender el incienso, ¿bien? Y hacer, el ofrecer el incienso incluía no solo prenderlo, sino hacerlo. Recordemos que Éxodo nos da una fórmula química de cómo hacer el incienso y nos dice que el que no lo haga de esa forma, en esas proporciones, entonces morirá, será cortado. Por lo tanto, el oficio de servicio en el sacerdocio de los levitas respecto al incienso era algo muy sagrado, porque si no hacía bien la fórmula moría. Bien. Entonces Zacarías estaba haciendo algo bien importante en este tiempo, ¿sí? Porque le tocó a Suertes hacer el ofrecimiento del incienso. Entonces tenía que entrar al santuario, preparar el incienso, ¿sí? Con la fórmula que está en Éxodo, ¿sí? Y hacerlo, ¿no? Y luego prenderlo. Bien, y mantenerlo prendido, ¿no? Durante todo su servicio. Bien, bien. Entonces, estos servicios eran por semanas, cada clase servía una semana y estos dormían, como nos lo relata Éxodo y también Levítico, dormían en el templo, ¿sí? Por eso a los lados del templo habían unos lugares donde iban a dormir y no los dice la Biblia dónde es que van a dormir y todo esto. Bien, entonces ellos tenían que dormir en el templo y era una semana que tenían que ir. Al ser 24 clases de sacerdocio, entonces servían 2 semanas al año. Bien, 2 semanas al año servían en el templo, ¿no? Eh, y entonces vamos a mirar, esta información hasta ahora nos da la Biblia, ¿no? Entonces Zacarías ejercía el sacerdocio, bien, y ahora veamos qué nos dice después. Luego nos dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Cuando prendían el incienso, entonces el pueblo oraba. Y allí se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A quién? A Zacarías. ¿Sí? Y se turbó Zacarías al verles y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y tendrás, bueno, ahí quedó doble el 14, y dice, porque será grande, bien, porque será grande delante de Dios, ¿cierto? Será grande delante de Dios, ¿sí? No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Esto era algo muy importante, ¿sí? Que iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí aún no había venido el Señor. Recordemos que el Espíritu Santo visitaba a los profetas, ¿sí? Generalmente, también a veces a los creyentes, pero normalmente a los profetas. Pero los visitaba y luego se iba. Pero aquí Juan va a ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso entonces el Señor confirma este mensaje del ángel, porque dice, de ese momento hacia atrás, el más grande de todos es Juan. Juan es el más grande entre todos los profetas, Juan el Bautista, ¿bien? Pero es el más pequeño en el reino de los cielos, ¿cierto? Bien, pero es el más grande antes de que llegase Cristo, ¿bien? Bien, entonces iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Muy importante porque sabemos que la primera persona que reconoce a Cristo fue Juan, ¿sí? ¿Dónde? En el vientre de su madre. ¿Por qué Juan desde el vientre de su madre pudo reconocer a Cristo cuando Elizabeth se encontró con su prima María? ¿Sí? Porque Juan estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso reconoce al Señor. Bien. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver
los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien, entonces tenemos todo el anuncio de Juan. Bien, es bien importante tener esta información porque nos va a servir para más adelante. Entonces veamos ahora qué podemos ver allí. ¿Qué sigue después? Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, Zacarías no cree y dice, bueno, pero ¿cómo sabré? Yo ya soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo al ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. ¿Bien? Las cuales se cumplirán. Y el pueblo está esperando a Zacarías, porque Zacarías tenía que prender, o sea, prende el incienso, pero tenía que mantenerlo prendido, tenía que sacar más incienso. Y pues nada que salía Zacarías. Entonces, se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto la visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. O sea, cumplida la semana, se fue para su casa. Después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, apenas él acaba su semana de servicio, ¿sí? Entonces dice, ¿sí? Después de aquellos días, o sea, después de esa semana que él estuvo en el templo, pues él dormía en el templo, Elizabeth no, él llegó a su casa y su mujer concibió, ¿bien? Y se recluyó allí 5 meses, ¿sí? Recuerden que ya tenía edad de Elizabeth, ¿sí? Bien, eh, y, y entonces ella reposó durante estos 5 meses. ¿Qué podemos concluir de todo este pasaje que hemos leído? Veamos. Veamos un poquito esta información. La primera es Abías. Era la clase o la orden del sacerdocio de Zacarías. Entonces acá en Primero de Crónicas 24 nos da las suertes que tocó para el orden de las clases de sacerdotes que iban a ministrar en el templo. Les dice, la primera suerte tocó a Joarib, la segunda a Jedadidas, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Bien, y ahí vienen luego las siguientes. Bien, hasta la eh, 24ª a Masías, ¿no? Entonces son 24 órdenes o clases de grupos de sacerdotes, ¿sí? Por lo cual 48 semanas en el calendario lunar, ¿sí? Ellos tenían que tener entonces 2 servicios al año. Bien, durante una semana, cada servicio. Pero el octavo era Abías. ¿Desde cuándo empezaba? Cuando empezaba el año. Bien, el año hebreo, o sea, en Abib, es decir, a finales de marzo. Bien, después del equinoccio de primavera. Entonces podemos calcular cuándo fue que Zacarías estaba en el templo. Podríamos calcular, pero tendríamos dos opciones. La primera, pues 8 semanas después del inicio de año. ¿Sí? Ese sería su primer servicio, pero también tendríamos un segundo servicio, ¿sí? Bien, 24 semanas después, ¿cierto? Bien, estamos hablando de, ¿sí? Unos 6 meses después, ¿sí? 5 meses y medio después, ahí está su segunda semana. Entonces, aquí la información no nos dice, ¿sí? ¿Cuál de las dos es? Pero sí nos sitúa en una fecha, ¿sí? 8 semanas después del inicio de año o, ¿sí? 24 más, que serían 32 semanas después del inicio de año. Entonces, ya tenemos algunas bases para las fechas, ¿bien? Bien, entonces aquí empezamos a poder empezar a calcular esta información que nos da la Biblia. Bien, primero de Crónicas 24 nos muestra que había 24 grupos, ok, lo que yo les acabo de decir.
Zacarías era ese sacerdote, entonces él estaba en el templo cuando la angelaron. Viendo el número de clases al año, entonces había le corresponde ejercer al sacerdocio entre el 8 y el 14 del tercer mes lunar del calendario hebreo, es decir, la segunda semana de junio en el calendario gregoriano. Bien, al terminar, ese es en su primera, lo lógico es en su primero, ¿sí? Su primer servicio. Al terminar su sacerdocio, o sea, si tomamos, ¿sí? Su primer servicio, o sea, la primera semana que va a servir, él va a servir básicamente la segunda semana de junio. Al terminar su sacerdocio, que es una semana, su esposa Elizabeth concibe. O sea que Elizabeth concibió en junio. Esa podría ser una opción. Bien, bien. Entonces, sí. eh, entonces, aquí vemos algo bien importante. La oración de él había sido oída y habrá gozo, ¿sí? Con ello, ¿sí? La gente está orando y acá Dios, entonces, a través de Juan, hace también una señal de fe a la gente orando frente al altar del infierno, ¿bien? Entonces, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, o sea, de 9 meses, Juan entonces, si fue concebido en junio, tuvo que haber nacido en marzo, Juan, ¿sí? Y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, ¿bien? Pero estamos teniendo en cuenta la primera semana de servicio de Zacarías, ¿bien? Ahora tenemos que hacerlo después con la segunda, ¿bien? Esta fecha sería compatible con lo que dice la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, ¿sí? Lo cual difícilmente podía haber ocurrido en diciembre, que era invierno. Entonces acá tenemos además una evidencia circunstancial, ¿sí? Los pastores, ¿sí? Cuidaban los rebaños al aire libre, porque eso es lo que narra que el ángel visitó a los pastores y estaban al aire libre, o sea, los pastores no estaban guardados en establo porque era el invierno. ¿Sí? Si no estamos en septiembre, terminando el verano, iniciando el otoño, ¿sí? Tendría que ser. Entonces, se podría entender que esta semana pudo haber sido la primera semana de Zacarías, que implicaría que Juan nació en marzo y que Jesús nació en septiembre. Bien. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria. ¿A cuál fuente primaria? El servicio de Zacarías, porque tenemos una fuente primaria, allí un orden, ¿sí? Porque entonces la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre a principios del otoño, con esta fuente primaria de la primera semana. Bien, pero también puede ser la segunda. Vamos a mirar más adelante. También debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César en el tiempo del nacimiento de Jesús, lo cual obviamente no pudo ser en diciembre. ¿Por qué? Porque la gente tenía que caminar y hacía mucho frío. Es un tiempo de intenso frío y la razón de que el pueblo judío era proclive a la rebelión no era un edicto prudente, ¿sí? Ordenar un censo en invierno. Por lo tanto, lo más razonable es que Jesucristo nació alrededor del solsticio de otoño, que correspondería alrededor del 25 de eh, septiembre, ¿no? Bien. Em, entonces, eh, aquí es equinoccio. Ese es un equinoccio, no es solsticio. Sí, bien, bien. Hacia el 25 de diciembre, de septiembre del calendario gregoriano. Bueno, entonces hasta ahora ahí tenemos algo de evidencia bíblica que nos puede decir esta fecha. Las fechas tanto para Juan el Bautista y Jesucristo coinciden con el equinoccio. Para Juan, el de primavera, ya que fue el primer brote de flor de libertad, bien. Y para Jesús, el de otoño, porque viene el tiempo del cambio para la humanidad. Teniendo primeramente que ir al invierno, sufriendo por nuestros pecados y en el momento más oscuro, el darnos su luz admirable. Bien. Entonces, esta fecha también nos da un trasfondo teológico, ¿sí? Que podríamos interpretar. Bien. Así como la de él
25. Bien, ¿sí? Entonces, ambos quedan con el equinoccio, igual la noche, igual el día, bien, tanto Juan como Jesús, bien, entonces es una fecha también interesante. Hubo algunos cálculos que procedieron a esta adopción. Entonces veamos qué sucedió. Con los manuscritos del Mar Muerto encontrados en Qumran, ¿sí? Entonces ahí se evidencia cómo cada grupo servía 2 veces al año. A Abdías entonces le correspondería el segundo turno, o sea, al orden de Abdías, a la clase de sacerdotes Abdías, su segunda semana era a finales de septiembre, del 24 al 30 de septiembre, básicamente. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida de la anunciación de Juan, entonces Juan habría nacido a finales de julio y Jesús a finales de diciembre. ¿Sí? Así algunos de los primeros escritores cristianos como Juan Crisóstomo enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el día del perdón judío que era entre septiembre y octubre. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos una causa externa y es que en el día del perdón, ¿sí? De los judíos, ¿sí? Eh, este Yom Kippur, eh, entonces allá fue cuando, ¿sí? Eh, fue la anunciación de Juan, ¿sí? Porque Juan iba a ofrecer el arrepentimiento de los pecados y el perdón de Dios, que era Jesucristo. ¿Sí? Entonces, entonces también esta fecha, si fue la segunda semana el turno de Zacarías, también cuadraba teológicamente. Tenía una buena interpretación y servía. Bien, entonces tenemos dos fechas, ¿sí? Podría también servir que Zacarías estaba era en su segunda semana de turno y entonces pues hubiese también eh, dado pues esta información y entonces implicaría que Juan pues nació en junio y Jesús en diciembre. Y entonces finales de diciembre sería hacia el 25 de diciembre. Bien. Entonces, acá vemos cómo hacia el siglo cuarto, pues había ¿sí? diferentes interpretaciones, pero ambas podrían funcionar, ¿cierto? Además, esta de Juan Crisóstomo, ¿sí? Eh, y pues además implica a los judíos también, ¿bien? Entonces, se hacen diferentes cálculos, ¿sí? Entonces, no es como dice la voz común el sincretismo de Constantino, ¿sí? Porque pues la gente dice, no, Constantino lo hizo porque los paganos hacían en diciembre el culto al sol. ¿Por qué hacían en diciembre el culto al sol? Porque en diciembre viene el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Que es el 23 de diciembre, entre el 21 al 25 de diciembre. 23 de diciembre no, es. Entonces, el solsticio de invierno quiere decir que es el día donde más noche hay. Más larga es la noche y menos largo es el día. Bien, ese es el solsticio de invierno. Bien, entonces, después del solsticio de invierno, o sea, el 24, ¿sí? Ya había una fiesta en honor al sol porque ya la oscuridad no iba a ser más grande, iba a empezar a disminuir. Entonces, los que tenían al dios sol, ¿sí? Entonces hacían su fiesta ese 24 para esperar esa víspera de la madrugada del 25 y hacer esa fiesta el 25 al dios Sol, ¿sí? Bien, entonces esa fecha, esa fiesta sí existía y los paganos sí hacían eso, pero la evidencia histórica y bíblica que tenemos no es que la fecha del 25 fue por esto, ¿sí? No fue un sincretismo, como se cree. No, habían las dos fechas y habían dos cálculos. O Zacarías estuvo en la primera semana o Zacarías estuvo en la segunda. Bien. Ahora, ¿cuál de las dos sería más razonable? Eso es lo que tenemos que ver. Bien, porque ambas funcionan, ambas tienen eh, interpretación teológica. Bien, correcto, podría ser, ambas podrían funcionar, pero
la interpretación de la primera semana, ¿sí? Tiene un poco más de fondo. ¿Por qué? Por la idea de los pastores al aire libre. ¿Sí? Y segundo, pues la idea del censo, aunque eran tan tiranos que podían hacer un censo en invierno, pero no era algo tan lógico, ¿cierto? En cambio, las otras, sí, solo tiene la parte teológica, pero no hay nada circunstancial, ¿sí? No tenemos otra información circunstancial. Bien, entonces podríamos inclinarnos más de que la anunciación del nacimiento de Juan a Zacarías fue en su primer turno, que sería en junio, y entonces Jesucristo hubiese nacido 6 meses después de Juan, Juan en marzo y Jesucristo en septiembre, ¿no? Entonces tendríamos como esas ideas, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿bien? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero vamos a volver aquí a nuestra compartir. Vamos aquí, acá. Bien, entonces tenemos esta idea. Hay otra, se me salió. Pasó. Ok, vamos otra vez. Listo. Acá. Listo. Bien, ahí la tenemos. Entonces tenemos estas dos ideas. ¿Cuál entonces entender mejor? ¿Cuál podemos ver que puede ser más cerca? ¿Sí? Ambas funcionan, ¿sí? Teológicamente. Tenemos entonces que ver qué ayudas podemos lograr, ¿sí? Más. Entonces vamos a mirar más ayudas. ¿Mm? Por otra parte, hubo otros cálculos. Según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70 por Tito, ¿sí? Entonces, el grupo que estaba en el turno cuando Tito llegó a Jerusalén y destruyó el templo, era la clase o el grupo de sacerdotes de Joyarib. Bien, entonces, si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde Zacarías, ¿sí? Hasta el año 70, y podríamos suponerlo, ¿por qué? Porque se llevaban registros. Recuerden que eh, también Éxodo y Levítico nos muestran que habían unos que tenían que escribir quiénes eran los que venían, y esos registros, ¿sí? Que se han encontrado, ¿sí? No se han encontrado todos los registros, pero lo que se ha encontrado son registros, ¿sí? Y no hay anomalías en que no, esta vez no hubo, esta vez no vinieron, ¿sí? Entonces, no es, digamos, malintencionado o no es ilógico poder suponer que el servicio sacerdotal, pues se dio en el orden que estaba preestablecido. Entonces, lo que sí tenemos en la historia es que el grupo de Joyarib estaba sirviendo cuando llegó Tito. Entonces, si el orden se mantuvo y no fue interrumpido desde Zacarías hasta la destrucción del templo, ¿sí? Em, entonces, este cálculo tiene al turno de Abdías en la primera semana de octubre, final de septiembre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto. ¿Sí? Acá estamos en unas ideas de fechas, de días de diferencia, ¿sí? Podría haber sido hacia el 6 de enero el día correcto de nacimiento. Bien, ¿sí? Sí, en estos 70 años no se cambió. Entonces, no es ilógico creer que, que estuvo ininterrumpido, pero también 70 años es mucho tiempo y pudo pasar algo que no hemos encontrado en los registros. Bien, entonces esta es como la única información circunstancial que podemos tener para dar soporte o fe a la segunda idea de que Zacarías era en la segunda semana de su servicio en el año, cuando fue la anunciación del nacimiento de Juan. Bien, esta sería como la circunstancial que tenemos, es histórica, no es bíblica. La Biblia va hasta al año 69, esto sucedió en el año 70, no está en la Biblia, pero sí tenemos la evidencia histórica de quienes estaban sirviendo. Para la otra tenemos pues la evidencia bíblica del censo. Esa no es una evidencia bíblica, nos dice el censo y podemos interpretar que no hubiese sido lógico dar esa idea de mandar a hacer un censo en noviembre, pero pudo haber pasado en diciembre.
Em, pero sí tenemos una evidencia bíblica y es que los pastores estaban afuera, ¿sí? Cuando vino el ángel a anunciarles el nacimiento del Señor. Entonces, creo que dentro de ambas tienen evidencias circunstanciales, ambas tienen evidencias teológicas, pero hay una evidencia bíblica que no tiene la otra, y es respecto a los pastores afuera, ¿no? Bien. Bien, pero ambos pueden ser. O sea, ese cálculo del 25 no es un cálculo de, como los paganos adoran a su dios Sol, entonces pues venga, lo ponemos también a la Navidad. No, eso es incorrecto, ¿sí? Esto viene desde antes, 2 siglos antes, ¿sí? Ya se habían hecho cálculos para poder determinar la fecha. Básicamente estamos hablando de dos posibles fechas. O el Señor Jesucristo nació en septiembre o en diciembre. Bien, hacia el 25 de septiembre o hacia el 25 de diciembre, ¿sí? Puede ser 23, 25, más o menos. Bien, bien. Entonces tenemos estos otros cálculos, ¿sí? Eh, Veamos aquí algunos otros que también están alrededor de la idea bíblica. Dice en el Evangelio de Lucas que la anunciación del arcángel Gabriel a María, aquí quedó una A, es que, eh, a ver, vamos a ponerlo acá, a María, eh, sucedió 6 meses después de la concepción de Juan. Bien, eso nos lo dice Lucas 1:26, concepción de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, eh, si el ángel Gabriel le anuncia a María, sí, cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, recuerden que Elizabeth estaba 5 meses en cama. ¿Mm? Eso nos dice Lucas, ¿cierto? Ya lo habíamos leído. Pero en el sexto mes, ¿sí? Ella se paró y la vino a visitar María, ¿cierto? Sí, la vino a visitar y ahí es cuando eh, o sea, después de esta anunciación del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel, a María, ella va a donde Elizabeth, ¿no? Entonces sí corresponde a que más o menos tenía Elizabeth 6 meses de embarazo cuando el arcángel Gabriel le hizo la anunciación de Jesucristo a María, ¿ya? 6 meses de embarazo de Juan. Entonces, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Entonces dice, al sexto mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de estar narrando, leímos Lucas hasta el 25. Narró la concepción de Juan. Luego, 6 meses después, fue la anunciación a María. Bien, bien. Entonces, esto nos sirve ¿para qué? Para ver que si hay definitivamente hay, sí, unos cálculos de a 6 meses entre Juan y Jesús. Eso sí es fijo, eso es certero. Bien, ahora lo que tenemos que ver es a cuál fecha corresponde, si Juan nació en marzo o si nació en junio. Bien, eso es lo que hay que ver. Entonces, por lo que ya hacia el año 217, en las liturgias orientales, y aquí tenemos que ver que las liturgias orientales y occidentales, pero ¿por qué acá no se nombra todas, sino orientales y occidentales? Los orientales y occidentales son todas, porque el imperio pues se dividía entre el oriente y el occidente. Pero ¿por qué no decimos de todo el imperio romano? Porque la evidencia más antigua de las liturgias donde ya se celebraba la Navidad es en el 217 las orientales. Bien, ya hacia el año 217 las orientales y luego las occidentales identificaron esta fecha con el 31 del mes de Adar, que correspondería al 25 de marzo del calendario gregoriano. Es decir, que ya desde el 217 después de Cristo, ya la idea de que la anunciación, ¿sí? A María
fue el 25 de marzo, ¿sí? Entonces eso implicaría, ¿sí? Eh, que el Señor tuvo que nacer en diciembre, que son 9 meses después. Bien. Entonces ya, ¿sí? Se tenía como la primera semana del servicio de Zacarías como lo que más estaba. Bien. Más. Eh, no, perdón, la segunda semana del servicio de Zacarías como lo que más estaba. Bien, entonces se tenía como esa idea. Bien, entonces viene desde antes la idea de que entonces no tuvo que haber nacido el 25 de diciembre. Bien, bien, bien. Con la evidencia anterior, entonces, ¿qué se concluye? Que la fecha más probable y razonable para el nacimiento de Jesucristo es que nació en septiembre, más específicamente en el equinoccio de otoño. Aquí hay un error porque este es el equinoccio. Entonces vamos a ponerlo. Bien, vamos a corregirlo. Equinoccio. Bien, en equinoccio de otoño. ¿Sí? Y en el inicio de la constelación de Virgo, en el cenit del cielo. Acá es bien importante este tema de las constelaciones. ¿Por qué? Porque en esta fecha del 25 de septiembre, bien, es en el cenit está la constelación de Virgo, ¿sí? Que muestra la promesa que de una virgen iba a venir el Señor. Bien, entonces, eh, en la constelación de Virgo, al estar en el cenit, ¿sí? Pues cuadra con que esa fecha fue el momento en el que la Virgen concebió el Espíritu Santo. Al cumplir la profecía de que la Virgen iba a concebir y de ella vendrá Dios con nosotros, Emanuel, el Señor, el Salvador. Eso está en Isaías 7:14. Entonces, esta fecha implica que la anunciación fue en diciembre, durante el inicio de la constelación de Capricornio, la cabra. ¿No? La cabra es el símbolo de Satanás, ¿sí? Bien, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a Shakira en sus bailes cuando usa la cabra, ¿sí? Eso es claramente satanismo, ¿bien? Entonces, en la época más oscura del año, que es en diciembre, donde la constelación de Capricornio, ¿sí? Está en el cenit y más oscura porque pues es el solsticio de invierno, o sea, hay más noche que día, ¿bien? Y está la cabra en el cenit. En ese momento del más alto principado de Satanás, se cumple la profecía mesiánica más importante de todas, Génesis 3:15. El Señor iba a venir por él, ¿sí? Y entonces la anunciación, si el Señor nació en septiembre, la anunciación tuvo que, ¿sí? Ser en diciembre, ¿bien? Entonces esto también es un respaldo a la idea de el nacimiento de Jesús en septiembre, ¿bien? Bien, eh, lo vemos así. Otra cosa que que no he dicho también, y es otra implicación circunstancial, es que no había espacio en la posada. Bien, entonces por eso le dan el establo. Pero si hubiese sido en invierno, no toda la gente pudiese haber caminado y no estaría tan lleno. Entonces es mucho más factible que la gente tuvo que al final del verano poder caminar a hacer el empadronamiento para el censo. Entonces también es otro respaldo para ello. Bien, entonces tenemos este respaldo, ¿sí? Hacia el eh, 25 de diciembre como anunciación. Bien, tenemos pues también la posición de las estrellas en el cielo. Bien, bien. Entonces, para los cristianos, entendiendo qué es la Navidad, la venida de Dios al mundo, tomando forma de hombre para salvarnos, eso es lo que vimos en la sesión anterior, a través de su obra justificadora, redentora y liberadora, al expiar los pecados de la humanidad, más que discutir la fecha exacta del nacimiento de Jesús, aunque la evidencia nos da una, ¿sí? La finalidad primordial de la Navidad precisamente es el hecho de que hay Señor y Salvador para todos. Entonces,
Sí, sí podemos ver que hay una fecha y lo más lógico es que fue en diciembre, fue en septiembre que el Señor nació. ¿Sí? Es la más lógica, pero la de diciembre no es una locura, ¿sí? También puede ser porque cuadran cosas, si tomamos la segunda semana de servicio, también cuadran cosas. Pero entre las dos es un poquito más evidente la de septiembre, ¿bien? Entonces implica, ¿sí? Eso que entonces no exista la Navidad. La Navidad es que el Señor nació, no es el cumpleaños de Jesús, ¿sí? No es que le estamos celebrando un año más a Jesucristo, sino que estamos recordando que Él vino al mundo, que Dios tomó forma de hombre. Entonces no tiene que ver con la fecha tanto, sino con el hecho de que Él haya venido. ¿Bien? Porque no celebramos el cumpleaños de Jesús, celebramos es la venida de Jesús al mundo. ¿Sí? Porque si vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús, lo lógico, entonces lo más lógico sería celebrarlo en septiembre. ¿Sí? Bien, sin descartar la de diciembre, pero sería más evidente celebrarlo en septiembre. Entonces, como la Navidad no celebra el cumpleaños de Jesús, sino el hecho de que Jesús haya venido al mundo, entonces aquellos que se oponen a la celebración de la Navidad por la fecha, pues están, aunque tienen argumentos de que la fecha no fue en diciembre, ¿sí? El argumento que hace que se caiga su idea es que no estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, ¿sí? Estamos celebrando es que Él vino al mundo. Por eso se llama Navidad, natividad. No se llama aniversario. Aniversario implica que pasó un año, ¿sí? Eso es un aniversario. Pero estamos celebrando es la natividad, el hecho de que Él nació. ¿Bien? Entonces, ni estamos siguiendo la tradición pagana de que es el 25 el día del sol, porque acá quedó demostrado, ¿sí? Que desde antes de Constantino ya había, ¿sí? Fechas, o sea, cálculos de fechas, ¿bien? Entonces, otros dicen, no, es que es la vida del 25, eso es seguir a los paganos que hacían la cosa del sol. Es verdad que los paganos hacen las cosas del sol esos días, pero ese no fue el motivo para la Navidad, ¿bien? El motivo fue litúrgico. Bien, es lo que tenemos que entender. Entonces, ni nos podemos ir por un lado de que como la fecha no es, entonces no celebro Navidad porque no es el cumpleaños de Jesús lo que celebramos, sino la Navidad, no es el aniversario, sino la Navidad. Bien. Y por el otro lado, tampoco nos vamos a la idea de que la Navidad está por el paganismo porque no tiene evidencia eso. ¿Sí? Bien, no tiene evidencia. Lo que tiene evidencia es que hubo cálculos en el proceso litúrgico. Eso es la evidencia que hay. Y que los cálculos podían partir de dos partes y que a la larga, pues los católicos o la iglesia de Roma, todavía no eran católicos, la iglesia romana, pues escogió para el nacimiento la del 25 de diciembre, ¿sí? Aunque es un poco más o más evidente que haya nacido para septiembre. Bien. Bien, pero así, bajo ese calendario, está hecho el mundo. Bien. Nosotros en Colombia, a diferencia de otras naciones, o al menos lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador, que tenemos, nacimos igual, entonces tenemos el mismo calendario, pues tenemos más o menos unas vacaciones similares y nuestro tiempo grande de vacación es noviembre, diciembre y enero. Bien. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí la celebración de la Navidad y del Año Nuevo muy importante. Bien, ambas. Bien. Otros países no tienen así, ¿sí? Dependen ya de las estaciones, ¿sí? Por eso la mayor vacación tiene que ver con el verano, ¿sí? Entonces, al norte, pues a mitad de año, y al sur, a final de año. Bien, pero a nosotros no nos dan las estaciones, estamos en la zona tórrida, cerca al Ecuador, entonces las estaciones no son tan marcadas porque nuestro calendario tomó más la idea católica por la venida de los españoles. Bien, entonces tenemos más la idea del tiempo de vacación hacia final de año, precisamente por la Navidad.
¿ven? Que es la fiesta más importante dentro del calendario litúrgico romano. Bien, entonces, aquí ya vemos que los dos argumentos más, ¿sí?, que se escuchan más para no entender lo que es la Navidad es el de que la fecha no corresponde, pero es que no celebramos el cumpleaños, ¿sí? Y ahora, ¿lo celebramos en esa fecha? Sí, pero no estamos celebrando el cumpleaños porque pues lo más lógico es que nació en septiembre, pero hay una tradición de celebrarlo hacia esa fecha. Pero tampoco lo celebramos porque es la celebración de los paganos del solsticio de invierno. Bien, entonces, eso es importante. No celebramos la Navidad como la tradición pagana del solsticio de invierno. Entonces, para la próxima sesión, vamos a entrar en un poquito acerca de esa segunda parte, ¿sí? Para ver cómo la Navidad empieza a celebrarse y cómo entonces empieza a ver, debido a que se celebraban en las mismas fechas, pues hubo un sincretismo y cómo se utilizó la Navidad como una herramienta de evangelización de los paganos, ¿sí? Sobre todo en los países nórdicos de Europa. ¿Bien? Y precisamente por eso es que las banderas de esos países tienen cruces, ¿sí? Y fue por una estrategia de Ericsson hacerlo usando la Navidad. Pero vamos a ver a qué costo, qué pasó con ello. Tenemos que estudiar esa historia y también la historia irlandesa. Es importante ver Irlanda porque Irlanda nunca fue del Imperio Romano. ¿Ven? Entonces, al Irlanda no ser del Imperio Romano, ¿sí? Entonces no era obligatorio ser cristiano, no era por decreto las fiestas, ¿sí? Pero sí, sí, digamos, recibió una influencia del Imperio Romano, pero al no ser por el gobierno civil o por la ley civil, la obligatoriedad de la celebración religiosa, se toma más la celebración civil. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué sucede en Irlanda también, qué sucedió en Europa, sobre todo hacia el este y hacia el norte, ¿no? Es lo que vamos a ver la próxima sesión. Bien, pero acá entonces ya podemos ver cómo queda disipada respecto a la celebración de la Navidad, que vemos que no es la idea de tradición pagana. Se queda ok, Yo dije, no, últimamente. ahí no cierra. Bien, entonces, eh, bien, entonces no es esa tradición pagana, pero tampoco es el cumpleaños de Jesús, ¿bien? Lo que celebramos, ¿no? Entonces, si queremos saber la fecha, de pronto podemos inclinarnos con la evidencia presentada hacia el 25, pero creo yo que hay más evidencia hacia septiembre. Bien, bien. Eh, Ahora, cuando hacemos los cálculos ya de los días para saber exactamente cuándo fue, porque hay un cambio de calendarios, hay un corregimiento cada 4 años del calendario solar, les toca meterle un día más, que es el año bisiesto, y también hacer una corrección al revés, nos daría, ¿sí?, como una semana después, e inclusive en otros cálculos hasta dos. Entonces hay algunos que pueden decir que Jesús no nació en septiembre, sino a inicio de octubre. ¿Sí? Ustedes van a encontrar materiales que dicen como últimos de septiembre, inicios de octubre, ¿sí? Y otros hasta mediados de octubre. Bien, ¿por qué? Porque eh, haciendo una mezcla de toda la evidencia que hay, los trabajos más recientes dan como hacia mediados de octubre, ¿sí? El último trabajo más reciente, publicado por CLIE, que es una tesis doctoral en Alemania, sobre estos estudios, da la fecha para el 17 de octubre. Bien, a mí me gustó mucho ese trabajo porque yo cumplo año el 17 de octubre. Digo, uy, no, qué rico que el Señor haya nacido el mismo día que yo nací. Pero, pero, pero según eso, esa es la mayor investigación que hay y me gusta creer eso. Pero a la larga, el Señor nació a final entre septiembre y octubre, digamos, ¿sí? No tenemos una fecha exacta, pero la historia que nos da la fecha se implica con esa fecha hacia el 20 21, 22, 23 al 25 de septiembre, podríamos tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que ya nos descarta entonces estas dos áreas. La Navidad no es una celebración pagana, ¿sí? Ahora,
Sí hay paganismo dentro de la Navidad, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Pero vamos a ver por qué, qué fue lo que sucedió después, ¿sí? Porque hasta aquí vamos en el siglo cuarto. Vamos a ver qué pasa cuando ya la iglesia instituye esta fecha y qué empieza a pasar. Bien, eso es lo que vamos a ver en ello. Pero tampoco es el cumpleaños de Jesús, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay varios que dicen, no, no hay que celebrarlo porque es que Jesús no nació ese día, pero no estamos celebrando eso. Entonces tenemos que ver para la próxima estas ideas del paganismo y también no solo del paganismo, digamos, religioso, que lo hay, pero también esa es la, digamos, la degradación de la parte religiosa de la fiesta. Pero recuerden que la fiesta también se dio civilmente, vamos a ver Irlanda, ¿sí? Entonces, la fiesta se dio en lugares donde no había religión cristiana. Entonces, vamos a mirar qué pasó con la idea civil. ¿Sí? Eso es lo que vamos a mirar y ver cómo eso puede encajar con lo que hoy entendemos como Navidad. Bien, bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver para la próxima sesión. Bien, bien. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. Si hay algo sobre el tiempo de preguntas, dudas, comentarios que se quieran hacer, voy a ir aquí al chat para mirarlo. Bien. Bien, no, aquí en el chat estamos bien. Entonces, o sea, no hay preguntas, no es que no quiera que haya preguntas, siempre me gusta, pero hagámosle entonces acá en la pantalla, vamos con Sara, dale, Sara. Es que no sé por qué no me aparece la manito últimamente, Oscar. Buenas noches. No, pues yo tengo que repasar la clase. Muchas veces es como tanta información que uno había leído y toda como tan descontextualizada que al final pues me deja tranquila el tema de que sí debemos de celebrarlo. O sea, me siento muy contenta por eso porque para mí ha sido una fecha muy especial. Desde que era niña, mi familia siempre ha sido algo muy especial y celebramos a Jesús en ese momento. Entonces, eso me llena como de paz y de alegría. Pero dentro de todo lo que hablaste, pues vi muchos como elementos en torno a, bueno, a lo de los sacerdotes, lo de las celebraciones, etcétera. Y hablaste de uno que siempre me ha causado curiosidad y es el incienso. El incienso lo habla Lucas, pero lo cita desde Éxodo, ¿cierto? Entonces se está hablándolo desde el Nuevo Testamento, pero citando algo del Antiguo Testamento. La receta está en el Antiguo Testamento. Ese tipo de elementos, por ejemplo, yo que primero asistí a la Iglesia Católica y veía tantos símbolos que no podía entender, creo que todos esos símbolos vienen es de todo esto, realmente sí, hoy en día serían vistas como algo bueno o no tan bueno, ¿sí? Específicamente pues el incienso. No, Ok, perfecto. no, y ahora sí te escucho. Entendido. Entonces, vamos a mirar un poquito allí. Eh, y hay algunas cosas que la Biblia habla, en este caso del incienso, pero tenemos que ver para qué era el incienso. Bien, el incienso era olor fragante para Dios cuando no había, Sí, cuando no había sacrificio. Bien, entonces había una formulación del incienso que había que hacer y todo esto fue para el mobiliario del tabernáculo. Bien, recordemos que el incienso no empezó con el templo, sino con el tabernáculo. Bien, entonces en Éxodo tenemos varias cosas, eh, sí, y esto está en Éxodo 37 creo que es que habla ello, voy a buscarlo acá. Sí, y bueno, que había que hacer primero un altar y había que hacer el incienso, ¿no? El incienso lo hacían con una fórmula que está en Éxodo 37 de acuerdo al arte del perfumador. Bien, era puro, era incienso puro, era aromático y había una fórmula allí. Bien. Bien, entonces básicamente era era de olor. Bien, y básicamente se prendía como hoy prendemos el incienso. Pero, ¿qué sucede? ¿Sí? Ya no necesitamos tabernáculo ni templo. ¿Sí? Entonces, todo el mobiliario o todo lo que está descrito en la Biblia respecto al tabernáculo y al templo, ¿sí? Ya no se necesita en la liturgia, ¿sí? Sino que son sombra para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el incienso? El olor grato a Dios
que ya no es sacrificio porque ya no es la grosura, ¿sí? Porque ya no podemos hacer sacrificio porque ya el Señor se sacrificó, ¿sí? Ajá, Bien, pero ¿cuál entonces es el incienso actual? La obediencia, ¿sí? Es el, ajá, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Miren que si la fórmula del incienso para hacer el incienso era una mezcla, ¿no? Era una mezcla de hierbas aromáticas y mirra. Entonces, si esa fórmula estaba mal, o si alguien lo usaba para otra cosa que no fuese para el tabernáculo, moría la gente, ¿sí? Dios los mataba, ¿sí? Entonces era algo muy importante. Y eso es una ajá, sombra de entender hoy. Nosotros somos ese incienso, porque si no tenemos ese olor grato, fragante a Dios, ¿sí? Entonces pues vamos a ser sacados del pueblo. O sea, vamos a no ser salvos, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que tenemos que entender. Ahora, esa es la simbología, digamos. El incienso era puro, y era algo bien hecho, no era ahí, tenía unos pesos, tenía unas diferentes órdenes para hacer, eso tenía, mm, eh, no recuerdo todos los ingredientes ya, pero tenía uña, que era una hierba en forma de uña, las hojas, ¿sí? Y tenía mirra y tenía incienso base, y bueno, habían varias cosas que generaba ese olor. Entonces, hoy, digamos, la idea del incienso, pues somos nosotros. ¿Qué sucedió o por qué hoy los que usan el incienso son los hinduistas? ¿Sí? El hinduismo, ¿sí? ajá, ¿Qué fue? El hinduismo se basa en las ideas místicas, ¿sí? Básicamente el orden brahmánico, ¿sí? Y basado en este orden, pues ellos tienen para cada orden unas ideas místicas, y dentro de ello, una de las ideas místicas es el olor en el templo. Pero vemos que el incienso, por primera vez usado en templo en la historia, ¿sí? ¿Sí? De forma religiosa, es con Moisés en el tabernáculo, ¿sí? Los chinos ya usaban incienso, ¿sí? Puro, ¿sí? Pero no era religioso, era una cuestión de bienvenida, de comodidad, era más social, o sea, era más de lujo, ¿sí? Que religioso, ¿bien? Entonces, el, esa asociación religiosa se da solo desde Moisés hacia adelante. Los mismos judíos son los que se encargan de establecer el uso del incienso. Los judíos no creyeron en Dios, entonces o sea, no creían en la promesa. Bien, luego fueron esparcidos al perder la tierra prometida, por la invasión, pues, desde Babilonia, pero también por la invasión musulmana 1000 años después. Y allí entonces los judíos expanden el incienso, pero de idea mística. ¿Por qué? Porque precisamente el incienso fue el cambio, o lo que usaron los primeros rabinos para hacer ese cambio del gobierno, de los levitas, de los sacerdotes levitas, al gobierno de los rabinos, que eran los maestros. Entonces usaron el incienso, y el incienso es usado para las cuestiones de la cábala. Fue la primera de las herramientas de la cábala, es el incienso. Entonces, por eso hoy el incienso, sí, en lo religioso se ve como misticismo, ¿bien? Sí, pero podemos tener incienso a veces para ambientar un lugar, ¿sí? Se puede, digamos, no sé si ustedes han visto en algunos. No, no es que sea su esotérico ni nada de No, eso como lo han condenado muchas lo personas podemos tener religiosas. para ambientar un lugar, Sí, para ambientar, sí, exacto. ambientar, pero no podemos tener un contexto religioso para eso. De acuerdo. Pero, por ejemplo, no sé si han visto algunas clínicas que tienen que usar bastante cloro. En esas clínicas, Sí. en los consultorios, usan incienso, ¿sí? Un poquito de Ujú. incienso. ¿Por qué? Para neutralizar el olor a cloro, ¿sí? Entonces, el incienso neutraliza muy bien el olor a cloro. Entonces, Y fue un regalo que se le llevó a Jesús, ¿no? Por parte de los magos. incienso nivel de Entonces oro. era algo importante. Además era algo costoso, ¿no? El incienso no era barato, ¿no? O sea, porque era Mm, como un perfume hoy, ¿no?
era como un perfume oro, ¿bien? Un perfume fino. Esa era la idea, ¿no? Pero no tiene una connotación religiosa. Entonces, Ok. antes la tenía, pero ya no la puede tener porque ya no hay templo, ¿sí? Ya no necesitamos ese templo. Entonces, sí hay una connotación espiritual, más no religiosa, o sea, litúrgica, ¿sí? Ujú, No hay un orden para el incienso y esto no, pero los judíos sí siguen usando el incienso, ujú. en las sinagogas y todo eso sí lo siguen. Bien, eso es Gracias, Oscar. bien, bien. Entonces, recordar ahí también que el turno del incienso, al que le tocaba la suerte, era difícil y a veces entonces morían, ¿sí? Porque no, porque no todos tenían el arte del perfumador, a no todos les quedaba bien, ¿sí? O sea, tenía que quedar exacto Tenía como que lo quedar decía muy Edson. bien, ¿sí? Entonces era un Wow. riesgo que te tocara el incienso. O sea, ahí lo que está en el incienso con Zacarías no es solo circunstancial. Ahí hay un trasfondo espiritual. Hay una muy Mm, buena enseñanza del incienso por parte del maestro em, Suárez, Cristo Manuel, por Cristo Manuel Suárez. Ah, Antonio lo conoce, ¿sí? A Cristo Manuel. Él tiene una enseñanza muy buena, excelente, sobre toda la implicación espiritual del incienso, ¿sí? Entonces, yo no sé si él la tiene en YouTube, ¿En dónde? ¿En YouTube? Ok. yo no sé, yo se la he oído dos veces, una vez en clase que me dio a mí, pero otra vez en una prédica que estuve. En la prédica fue más corto, pero es muy buena, muy bueno el estudio que él ha hecho sobre ese tema. Entonces, la parte espiritual de lo que significaba y también hoy cómo el incienso es un atributo espiritual nuestro, pero no ya el incienso, sino nosotros somos ese olor fragante. El templo no somos nosotros, en este Mm. tabernáculo tenemos incienso, ¿sí? Bien, entonces, Pero Oscar, ¿por qué los reyes le llevaban, por qué los reyes llevaron ese porque el incienso? Porque incienso era era algo algo muy muy preciado valioso, muy, y muy era preciado. costoso, era un muy buen regalo, ¿sí? Porque era costoso, ¿sí? El incienso Ujú. no era Era como un para la perfume. gente, sí, era un perfume, ¿sí? Algo así, entonces era costoso. Mm. Entonces fue un regalo de valor, ¿no? Eso era. Sí. ¿Sí? Entonces, pues Oscar, la idea, pero sí, digamos, en la nueva era y esto sí usa el incienso como una cuestión religiosa y eso es lo que debemos no usar, ¿no? O sea, ok. no lograr. Gracias, Oscar, mi amor. Bueno, muy bien. Para la próxima vamos a ver un poquito más de varias. Alguien le estaba Ay, preguntando, sí, por ¿alguien más? favor. Alguien. Y yo Ya- Hola, Lore. quería complementar con lo que Sara estaba preguntando, y es que cada uno de los tres regalos que se le llevó a Jesús simboliza algo especial para que lo puedas investigar con más detalle, pero principalmente eran tres regalos que se le hacían entre reyes. O sea, si tú lees de la reina de Sabá que ella visita a Salomón, ella también lleva presentes, regalos. Es una costumbre que entre reyes se hicieran regalos. Y por eso los sabios que consideramos que eran reyes, quizás de otras naciones, visitaban en busca a Jesús, sabían que era un nuevo rey, entonces ellos llevaban presentes y pues de los mejores regalos, porque es regalos de Ujú. reyes. Y ahí está el incienso, la mirra y el oro. Y en parte también Ok. quiere decir que Jesús es incienso a Dios, Jesús es olor fragante a Dios. Y creo que cada uno simboliza algo especial con la muerte y la vida de Jesús. No solamente fue un regalo para su nacimiento, sino que a lo largo de su vida, cada uno de estos tres representa lo que Jesús es durante toda su vida en la tierra para Dios. Entonces él también fue olor fragante. Bueno, Muchas gracias. bien, entonces muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes con un poquito más de qué pasó después de que ya se escogió el 25, bien, de diciembre. Entonces vamos a ir mirando para la siguiente, bien. Nos vemos entonces eh, Gracias, Oscar. la Buenas noches a próxima todos. semana. Ya vamos a estar ahí a puertas y creo que ya va a ser diciembre, no sé. Sí, creo que sí, ya es dos. Sí, 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 uno. ya. Entonces ya vamos a estar más en la vida. Entonces vamos a ir preparándonos, bien. Entonces un saludito a todos. Muchas bendiciones, muchos saludos. Gracias, Carmen, Buenas un saludo por noches igualmente. a allá en todos. Venezuela. Gracias. Un saludo Feliz a noche, todos. gracias. Muchas Buenas bendiciones. noches. Tati, Feliz un noche. Hasta saludo. luego. Muchas bendiciones. A Carmen, un saludo, Carmen. Muchas bendiciones. Sí. Saludos a todos.
Saludos, saludos, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Sara, Chao, buenas noches. Mucho chao, gusto de verlos. igual.